¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una jornada más a la Guía de la Salud. Como es habitual durante estos últimos meses, comenzamos con los datos del COVID en el área sanitaria de Vigo, actualizados a golpe del lunes 19 de octubre. En las últimas horas se han confirmado 98 PCR positivas por COVID-19 en el área sanitaria de Vigo. Así las cosas, según el último informe de la Consellería de Sanidade, este lunes hay 791 pacientes activos, de los que 28 están hospitalizados en planta. Otros 8 pacientes lo están en la UCI. En el mapa de concellos, por incidencia, Cangas sigue en alerta roja, a la que se ha sumado Nigrán. En naranja continúa Vigo, O Porriño y Gondomar, y se ha sumado Salvaterra. En el conjunto de Galicia los casos han aumentado en 417 hasta contabilizar 5.101. Los pacientes ingresados en hospitales son ya 312, de ellos 46 lo están en distintas unidades de cuidados intensivos. El número de fallecidos hasta la fecha en nuestra comunidad autónoma es de 822 personas, después de que este domingo hayan muerto otras 4 diagnosticadas. El martes se reúne el comité clínico, este lunes ya el subcomité, que es quien deberá valorar los datos de Vigo. Mañana tomaránse decisións en canto a que medidas tomar ao respecto. Las decisiones mañana, pero reconoce el gerente del área sanitaria que Estamos en un momento complexo, é certo que levamos unha semana de incremento de casos positivos na área. han sido 260 casos en las últimas 72 horas, una subida que achaca Javier Puentes a las reuniones familiares, en concreto durante el Puente del Pilar. Non temos así grandes brotes en empresas, nin industrias, simplemente son eso, brotes no eido familiar que ven un pouco, según decían outro día na preventiva, que veñen a estar relacionados coa, pois a ponte do Pilar. Con todo, el gerente del área sanitaria asegura que en el hospital la presión asistencial es asumible, aunque se aumentará el número de PCR. Estase facendo un número considerable de test. Hoxe, agora ao remate desta visita, teño unha reunión porque probablemente teremos que incrementar en algúns sectores. Peor está la situación en primaria. Se han mantenido ya reuniones para intentar mejorar su funcionamiento, aunque siguen las dificultades para cubrir bajas. Liberar un pouco o traballo tanto de PSXs como enfermería e médicos, vale? En eso estamos traballando, dende logo temos moito interés en buscar unha solución, sobre todo tamén para que a xente non teña esa sensación de que non pode acceder ao centro, que non é real, pero bueno, con que haya unhas cuantas personas que non accedan, lóxicamente, créase un conflicto. Pide el gerente que sigamos atentos a las medidas de seguridad. Se lo contábamos ya el pasado lunes, que era cuando comenzaba la campaña de vacunación de la gripe en Vigo, la importancia de luchar contra este virus, porque contra este sí tenemos vacuna. Para hablar de ello, podemos saludar a la directora de primaria en la OCSI de Vigo, a Elena Lorenzo. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Decíamos, lleváis una semana con esta campaña de prevención de la gripe y alertando de que efectivamente los médicos durante este otoño-invierno os vais a tener que enfrentar a dos virus, la atención primaria y también los hospitales se tendrán que enfrentar a dos virus, y contra uno, por lo menos sí, tenemos vacuna. Sí, efectivamente, el día 13, o sea, el martes pasado, comenzó la campaña de vacunación para la gripe, que se extiende hasta el 31 de diciembre y bueno, estamos satisfechos porque bueno, ya teníamos en ese día 50.000 pacientes con cita solicitada en atención primaria, y eso significa que bueno, que somos optimistas a la hora de conseguir el objetivo, que este año bueno, es de un 75% de tasa de vacunación, y bueno, en el contexto de la pandemia en el que estamos, pues es importantísimo este año que los pacientes de riesgo, los pacientes de población diana se vacunen contra la gripe, porque, como bien decías, para la gripe sí que tenemos prevención. En este caso tenemos la vacuna, que bueno, que es una vacuna segura y que anima a todo el mundo a que se vacune. Doctora Lorenzo, ¿qué tipo de vacunas se están poniendo este año? Porque siempre nos fijamos en el hemisferio sur
Sur para conocer el tipo de virus. ¿Y cuál es esa población diana para aquellas personas que habitualmente no se vacunen y que esta vez sí puedan comprobar si son grupo de riesgo y pueden vacunarse? Bueno, este año tenemos 3 tipos de vacunas, igual que el año pasado, destinadas a los diferentes grupos de edad y de riesgo. Y bueno, este año tenemos como novedad, como población también diana, a las puérperas, a aquellas mujeres que han dado a luz en los 6 meses, o sea, que están en los 6 meses de puerperio y que, por supuesto, no han recibido la vacuna durante el embarazo, pacientes mayores de 65 años, que es nuestra población diana por excelencia, aunque estamos recomendando la vacunación ya desde los 60 años para fidelizar a estos pacientes y porque muchos de ellos tienen patología crónica que también serían grupo de riesgo, los niños mayores de 6 meses, también con patología crónica. Y bueno, también se recomienda la vacunación en todos aquellos grupos de población que convivan con pacientes vulnerables, cuidadores a domicilio, incluso población general que sin factores de riesgo pues tenga un mayor en su casa y ese mayor tenga factores de riesgo. Y también a grupos esenciales de población como puede ser profesorado, como pueden ser bomberos, policías que están pues en contacto con la población y que siempre la vacuna, como quiero aprovechar para decir que no evita a veces tener la enfermedad, evidentemente es una vacuna de virus inactivos y por lo tanto lo que hace es que disminuye el número y la gravedad de las complicaciones y toda la población, por supuesto, incluidos los sanitarios y los trabajadores de las residencias sociosanitarias que este año tienen tanta importancia en el contexto de la pandemia, es importantísimo que se vacunen para no solo prevenir ellos sus complicaciones, sino también para prevenir a todos los pacientes con los que tienen contacto. Cuando hablamos de sanidad nos gusta hablar de prevención porque curar se puede, pero a veces es complicado. No nos gusta en este programa, por ejemplo, ser alarmistas, pero sí es cierto que los datos son ahí, están ahí. No, estamos hablando siempre de la pandemia del coronavirus, del número de muertes que se han producido, pero lo cierto es que de gripe, la gripe también produce muertes. El año pasado solo en el área sanitaria de Vigo fueron 23 personas. Sí. Sí, efectivamente. Por desgracia, como bien dices, 23 personas perdieron la vida, más de 300 tuvieron que hospitalizarse y pues casi 30 ingresaron en la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, como decía antes, lo importante de vacunarse es evitar que esa infección por gripe se complique pues, con una neumonía, con una insuficiencia cardíaca y que requiera hospitalización y, sobre todo cuidados intensivos, que eso, evidentemente tiene mucho riesgo y, como decíamos, pues puede llevarte al fallecimiento, claro. En primaria estáis preparados y de hecho estáis realizando muchas pruebas PCR, estáis gestionando muchos ámbitos de la pandemia. Lo ideal sería evitar los casos de gripe para no aumentar los casos de consulta y la necesidad de hacer más pruebas, ¿no? Efectivamente. No tenemos muchos síntomas patonomónicos que nos diferencien la gripe del coronavirus, salvo la pérdida de olfato y de gusto, que sí que son más características del coronavirus. Pero todos aquellos pacientes que tengan síntomas respiratorios, fiebre sobre todo, pues hacemos un llamamiento a que se pongan en contacto con sus centros de salud para que su equipo de atención primaria, su médico, su enfermera le dé las recomendaciones oportunas y por tanto eviten pues tener que desplazarse a los centros sanitarios, tanto porque se le pueda facilitar un tratamiento sin desplazarse de su domicilio, como para seguir manteniendo esas medidas de seguridad, esos aforos que necesitamos mantener en los centros de salud y, por otra parte, que eviten una exposición pues, al coronavirus, que no podemos dejarlo de ver con los dos ojos, ¿no? Y evitar que convivan las dos infecciones, que eso sí que sería pues un problema, un mal pronóstico para el paciente, ¿no?
En la calle ahora hablamos mucho de salud, lo hacemos desde hace unos meses y seguramente muchas personas que no son grupo diana, que no son población de riesgo, se habrán enterado de la campaña de vacunación sin necesidad de tener que escuchar demasiado los medios de comunicación. Para la población en general, ¿está recomendada la vacuna? La vacuna está recomendada por la Dirección General de Salud Pública para todos estos grupos de riesgo que comentaba anteriormente. Ahora bien, cualquier ciudadano puede solicitar una consulta con su médico, con su enfermera de atención primaria para hacer una valoración de la necesidad de vacunarse. Es decir, no es una vacunación universal, las recomendaciones son las que son, pero evidentemente hay gente joven, menor de 60 años, que puede tener enfermedades de riesgo, que haber tenido en años previos gripes con complicaciones y, por lo tanto, después de una valoración por los sanitarios, sí que se podría vacunar. Elena Lorenzo, directora de Atención Primaria en la EOCSI de Vigo, muchísimas gracias por atendernos. Hoy ha tocado hablar de la gripe, pero también agradecerles la labor que están haciendo desde ahí, desde el Álvaro Cunqueiro. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Señores, y nosotros continuamos, hablábamos de la gripe, pero vamos a hablar también a continuación de salud visual. Ópticas Contalén patrocina esta sección. Y desde Ópticas Contalén siempre nos saluda Enrique Valcárcel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Enrique, hoy para hablar de gafas progresivas, cuéntenos primero qué son exactamente. Bueno, la gafa progresiva pues es un tipo de cristal donde se introduce varias potencias, varias graduaciones para que la persona vea bien tanto en visión de lejos, media distancia como en corta distancia. A partir de los 40 años normalmente aparece la vista cansada y la gente necesita una graduación para lejos y una graduación para cerca y luego pues una graduación intermedia. Entonces esto se consigue mediante un cristal, como su nombre indica, progresivo, que en la parte de arriba lleva la visión para ver de lejos y en la parte inferior la visión para poder leer. Porque la edad siempre influye, siempre es para mayores. Bueno, inicialmente digamos que el 90% de este tipo de cristales se adaptan en personas que superen la barrera de los 40 años. Eso no quiere decir que a veces nos encontremos a personas jóvenes pues que han sido operados de cataratas por haber nacido con una catarata en el ojo y es necesario darle una visión en cerca, pues tenemos que utilizar también este tipo de cristal. O aquellos jóvenes que tienen un exceso de convergencia, que cuando le analizas están con los ojos con un poder de acomodación muy potente y los introducen hacia la nariz. Entonces aquí hay que relajar el sistema y también muchas veces se utilizan cristales de este tipo. Hay mucha información científica en este sentido donde recomiendan el empleo de progresivos en gente de 8, 10, 12 años para resolver este tipo de problemas. Hablamos de progresivos en general. ¿Solo hay un tipo o hay diferentes tipos de cristales? Bueno, cristales, primero tenemos que conocer las necesidades visuales de la persona, el que va a utilizar las gafas, para qué quiere utilizar las gafas. Si las gafas las quiere utilizar exclusivamente para conducir y ver perfectamente el cuadro de instrumentos del coche, el velocímetro, pues entonces hay cristales donde están diseñados con mucho campo en visión de lejos y una visión intermedia muy amplia y luego una visión de cerca para ver aquellas notas. Además, este tipo de cristales se puede llevar con un tratamiento especial para mejorar la visión durante la noche, evitar los reflejos, incluso los días de niebla, en la profundidad de campo de la persona mejora y se mantiene mejor visión. Lo utilizan mucho los taxistas, los profesionales del volante, gente que está pues muchas horas a nivel del volante porque son comerciales, se desplazan hacia un sitio hacia otro, utilizan este tipo de cristal. Luego tenemos, digamos, el cristal progresivo que más se adapta, que es para aquellas personas que tienen una vida normal, donde circulan por la calle, llegan a casa, quieren leer el periódico, a la hora de comer para ver las espinas en el plato y para ver las cosas que tenemos encima de la mesa. Pues este cristal está diseñado con una visión de lejos no tan amplia como el que se utiliza por la hora de conducir, una visión intermedia
bastante aceptable y una visión en cerca muy aceptable. Y luego ya el progresivo ocupacional, que está ideado para aquellas personas que trabajan muchas horas delante de los ordenadores y que además tienen una persona del otro lado de la mesa, el confidente, y tienen que mantener una conversación con él, ver el ordenador y ver los papeles que tienen. Se llama cristal ocupacional y está adaptado para esas distancias, para 2, para 4, para 8 metros, depende el tipo de actividad. Luego ya habría pues aquellas personas químicos que, por ejemplo, tienen que enrasar las pipetas, y para ver las líneas pues son cristales especiales donde en la parte superior llevan una adición para hacer esto, incluso pilotos de aviación donde llevan los mandos en la parte alta de la cabina y tienen relojes y mandos, y entonces tienen que tener una buena visión a esa distancia. Entonces se lleva en la parte de arriba calculada la distancia a la cual trabajan para poder ver a esas distancias. Es decir, que el cristal hay que adaptarlo a las necesidades visuales de la persona, que es lo que normalmente hacemos siempre en ópticas con Talent, no que la persona se adapte al cristal, sino nosotros adaptamos el cristal a la persona. Por eso la importancia, Enrique, de consultar a nuestro óptico optometrista para poder decidirnos para lo que mejor se adapte a nosotros en este caso. Efectivamente, empezamos por hacer una graduación de esta persona, ver qué necesidades tiene para ver de lejos, para ver de cerca o para ver a media distancia. Pues a veces no nos queda más remedio que coger el metro y decir, no, es que yo trabajo a 75 centímetros. Pues con el metro si medimos los 75 centímetros y a esa persona la graduamos a esa distancia. Entonces a partir de ahí pues ya jugamos con los márgenes de tolerancia entre más lejos, más cerca, y le adaptamos la gafa para esa distancia de trabajo, para los 75, para los 80. Una persona que es, por ejemplo, un carpintero que trabaja de pie sobre un banco de trabajo, pues su distancia de trabajo es la distancia que tiene de brazos, unos 70 y tantos centímetros. Entonces a esa distancia es donde realmente hay que darle una visión óptima para que pueda realizar correctamente su trabajo. Estoy hablando de un carpintero, pero se da también en los sastres o se da también en otras profesiones donde el trabajo es de pie y necesitan trabajar a esas distancias. Por eso digo que lo más importante de todo es conocer las necesidades visuales de la persona para poderle dar el confort que él necesita para realizar su trabajo. Enrique Valcárcel, como siempre, muchísimas gracias. Esperamos más consejos el próximo lunes. Muchas gracias a ustedes. Mientras tanto, saben ustedes que tienen hasta 3 ópticas con Talent en Vigo. Las tienen en Gran Vía 26, en Urzay 169, en la zona del Calvario, en la zona peatonal, y en Florida número 45. Ahí las tienen todas. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y nos vamos a Genaro de la Fuente número 21, porque allí tenemos, como siempre, a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estáis todos? Yo bien. Tú entiendo que de vuelta de Valencia ya, porque te veo en la clínica donde estuviste impartiendo un curso. ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien. He traído unas fotos, un poco pues, recordando este curso. Sí. Y nada, muy bien. Se trataba de un curso de odontología digital y bueno, pues estaban apuntados 10 doctores de toda España y bueno, fueron 2 días intensivos de mucha formación delante del ordenador, diseñando, planificando cirugías y tal. Y bueno, pues la gente quedó muy contenta y bueno, pues ya se va a repetir el mismo curso en Vigo pues en un poco tiempo, a ver si el COVID lo permite y lo podemos ver. Y después tuve la oportunidad bueno, ahí tenemos unas fotos del curso y después tuve la oportunidad de probar lo que es una tecnología nueva que en breve la tendré en la clínica, que es la cirugía navegada por ordenador. Y esa es la máquina. ¿Sí? Y tuve la suerte de probarla y un poco testarla para ver cómo es esa máquina y los beneficios que nos aporta. Cuéntanos, ya que estamos todos, ¿qué características pues mira, tiene esta máquina? Ahí os he traído la práctica que hice en Valencia, una planificación. Entonces, lo que hace la máquina es que nosotros planificamos la cirugía en el momento, ahí vemos cómo vamos colocando los implantes, y después lo que hace es como si fuese un localizador GPS. El paciente tiene unos testigos colocados en boca y lo que hace que en tiempo real nosotros estamos viendo cómo se está colocando el implante
de forma instantánea en el mismo, o sea que vemos, ahora lo vamos a ver, es decir, vemos cómo entra la fresa, el fresado en el hueso, pues lo vemos. Sí. Individualizamos también en este caso por los dientes, porque bueno, al programa y a la máquina hay que decirle pues por dónde tiene que navegar. Entonces, bueno, pues localiza los dientes de una exactitud espectacular. Y la verdad que es muy cómoda. Ahí vemos en la parte inferior izquierda cómo estamos nosotros ya, pues hay una cámara real del área quirúrgica, y ahí donde, bueno, pues estamos ya manejando el programa y ves cómo estamos calibrando todo. Ahí están los testigos de GPS con unas marcas tipos de GPS para localizar. La máquina tiene 2 cámaras que interpreta esos circulitos, y lo que te hace es que, bueno, pues te relaciona en el espacio pues la fresa y todos los instrumentos, y ahí vemos como la lanceta se verde es la fresa, y en tiempo real vemos cómo va entrando dentro de hueso la fresa, y vemos cómo pues, estamos colocando el implante según lo hemos planificado. Esto es en tiempo real, el paciente está anestesiado localmente, y si te pasas, pues bueno, pues te da una marca roja diciendo que, bueno, que te has pasado o que has llegado ya al tope de fresado para colocarlo. O sea que la máquina es una gozada, es como si fuese en medicina general la paroscopia. Entonces ya no vemos el paciente, vemos la pantalla del ordenador. Cristian, veo que en Valencia has escrito la carta de Papá Noel, no solamente para ti, sino también para tus pacientes. Cuéntame cuándo te llega, porque creo que te llegan desde Navidad. A ver, eso esperemos. Ahora yo fui a probar la máquina en Valencia porque Recursos Médicos es el que distribuye en España esta máquina. ¿Qué pasa? Que para poder manejarla, poder tener la capacitación, hay que ir a Roma con el doctor Stefanelli, que es el que desarrolló la máquina y el que enseña un poco pues, todas las posibilidades que tiene esa máquina. Y una vez que yo haga que marche en Roma, a ver si pues, en noviembre, diciembre, antes de Navidades, puedo tener ese viaje. Y ya de vuelta ya me traigo la máquina, ya no sé ni a ver cómo hago con Ryanair, si la facturo o no, o viene por barco, no sé, pero la máquina la voy a traer para Vigo, y es eso, cirugía navegada, que es la evolución, la cirugía guiada por ordenador que hemos visto hace 2 programas, sí, que hemos hablado de que ya es un plus, es el avance, el último en implantología es esto, la cirugía navegada por ordenador y cirugía en un día, que se llama. En Clínica de Abad siempre tenemos las nuevas tecnologías, las últimas nuevas tecnologías, y se puede utilizar esa frase, pero ojo, que creo que hay algo importante que acaba de apuntar nuestro dentista, y es que las máquinas son importantísimas, facilitan muchísimo el trabajo, pero importante también es la persona que las maneja, y por eso esa formación y ese viaje a Roma, que tampoco está de más. Sí, bueno, pero es que los viajes estos de formativos, no da tiempo a nada, ¿no? Vas de hotel a formación y no ves absolutamente nada, o sea que... Pero bueno, eso no importa, porque lo importante es conocer la máquina bien y tener todas las destrezas posibles. Además son prácticas en pacientes reales, entonces bueno, pues una vez que tengamos esa capacitación y poder... Porque el objetivo es, ya hablé con Recursos Médicos, de que sea referente de esa máquina en España. Solamente hay 2, hay en la universidad, en la UIC, en Barcelona, y después estaría yo en Vigo, y en España un poco pues estaré dando esas formaciones, en vez de que la gente vaya a Roma, pues que vengan a Vigo, y bueno, pues esa es la idea. Hombre, y el sector hotelero te lo va a agradecer tanto o más que tus pacientes, eso seguro. Bueno, ya seguiremos hablando de cursos porque creo que tienes más novedades por ahí, y así como tú vas hablando de cursos, nosotros vamos aprendiendo y nos vamos acercando también a esos datos de salud, pero también de nuevas tecnologías. Cristian, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Un abrazo enorme. Nos vemos, chao, chao. Como siempre, con Cristian Docampo y con la Clínica de Abad volveremos a hablar el próximo lunes. Espero contar con ustedes también. Mientras tanto, cuídense.